Hace tiempo hicimos un repaso de las peores consolas de la historia y vimos cosas increíbles. Pero no todo lo sorprendente tiene que ser malo. De hecho, lo más impresionante es usualmente bueno. Y por ello, aquí y ahora, le toca el turno a la otra cara de la moneda. Y el desafío es dificilísimo. Elegir las 7 mejores consolas de sobremesa de la historia no es una labor en lo absoluto sencilla. Pero aquí va. Esto no solo va para los más jóvenes de la audiencia, sino además para los gamers veteranos. Pues este top habla para todos. Estas son las 7 mejores consolas en la historia de los videojuegos según Dross. Número 7. La máquina que nos abre las puertas a este top fue una de las 2 que originó lo que hasta ahora ha sido la guerra más épica de consolas de los videojuegos. ¿Creíste que ese mérito lo tenía Sony con su PlayStation y Microsoft con la Xbox? No viste nada. Durante aquellos años, la guerra encarnizada que libró la Sega Genesis de 16 bits contra la Super Nintendo, también de 16 bits, fue absolutamente legendaria. Tanto así que Sega y Nintendo se atacaban mutuamente sin pelos en la lengua por medio de publicidades en todos los medios. No eran las sutilezas que ves hoy. En los viejos tiempos se daban hasta por el cielo de la boca y ambas compañías se mencionaban por nombre sin reparo alguno. La Sega Genesis, conocida en muchos lugares del mundo como Mega Drive, tuvo juegos formidables. Varios de ellos fueron los mejores plataformeros de la historia. Y huelga decir, a pesar de que la Super Nintendo era una consola más potente en más de un sentido, que el hecho es que la Sega Genesis, desde su imagen hasta su catálogo de juegos, pasando incluso por su propia aura, tenía un estilo muy propio y hablaba para una juventud diferente a la que apuntaba Nintendo. Una de las mejores consolas de la historia. Número 7. Número 6. El aparato que queda en el puesto número 6 es la consola por excelencia y se encuentra aquí por todos los buenos momentos que vivimos quienes la llegamos a jugar y no porque sea una cita obligada. La Nintendo Entertainment System, o por su nombre cariñoso local, la Nintendo, fue la máquina que, a millones de gamers sazonados hoy día, los introdujo en el mundo de los videojuegos. No fue la primera ni por lejos, pero sí fue el aparato que definió y estableció que los videojuegos eran un ocio maravilloso que había llegado para quedarse. No en balde, Duck Hunt era divertidísimo, pero Mario Bros. Fue en su momento un título al que la gente no estaba acostumbrada. Los videojuegos antes de la Nintendo de 8 bits eran por lo general simplísimos y una inmensa parte de ellos te llegaba a aburrir a los 15 minutos. Pero Nintendo, no solo con Mario, sino con una gama de títulos increíbles, lo cambió todo para muchísima gente. Y por ello, siempre tendrá un lugar más que especial en la historia de los videojuegos. Número 6. Número 5. La consola que se halla en el quinto lugar no vendió ni por asomo tantas unidades como la anterior. De hecho, esta máquina nos cuenta una historia tristísima, no solo porque fue la última de una gran compañía, sino porque hizo bien todo lo que sus hermanas mayores hicieron mal. Es la Sega Dreamcast. Se estaba acabando una de las eras más increíbles en la historia de los videojuegos, y Sega, que además venía vapuleada por una seguidilla de errores, decidió sacar un aparato que hablaba para los fans usuales de la compañía, pero que además tenía algo que ofrecerle al resto. ¿Por qué la Dreamcast, habiendo vivido relativamente poco y habiendo vendido no mucho, se queda con el quinto lugar?
Es simple. Tuvo algunos de los mejores juegos de la historia. Juegos que aún hoy, casi 2 décadas después, todavía tienen a una armada de gente suplicando secuelas. Shenmue, Skies of Arcadia y Ikaruga. Por no decir que si te gustan los juegos de pelea, esta era la bestia ideal. Jugar Soul Calibur en aquella época en una Dreamcast era una experiencia casi religiosa, y por ello se merece su lugar entre las mejores consolas de la historia. Muchos lo avalamos. Número 5. Número 4. La consola que mora en el cuarto puesto es un testimonio de perseverancia y la razón por la que Microsoft es tan temida por sus competidores. Lamentablemente, una de las mejores consolas de la historia se encuentra en un sándwich misterioso entre la primera Xbox, con la cual debutaron y que a pesar de haber tenido grandes títulos fue deslucida, y la Xbox One, que aún lucha por sobreponerse de errores de partida. Pero la Xbox 360 fue una máquina casi perfecta, la consola ideal para el gamer. Hubo escándalo con muchas unidades por ciertos problemas con 3 luces rojas que fueron inmediatamente atendidos por la compañía. Pero fuera de ello, la Xbox 360 era la máquina más balanceada de la 7ª generación. Si eras un fan de los juegos en primera persona, este era tu aparato. Pero hey, pasa que si venías de la PlayStation 2 y te gustaban más otro tipo de juegos, digamos, el resto de los otros tipos de juegos, la Xbox 360 era también una opción excelente. Y por si fuera poco, lograron que muchas exclusivas fueran ahora multiconsolas. Un dolor de cabeza para la competencia, pero una carta de amor para los gamers. La Xbox 360 merece no solo un lugar, sino un buen lugar en el podio de las mejores máquinas. Número 4. Número 3. Lo que nos espera en el puesto 3 es un monstruo mítico. Se trata de una máquina que hizo pedazos a muchas otras consolas. Un aparato que devastó a la competencia y se coronó como el rey indiscutido por muchos años. De hecho, fue el episodio más contundente y más claro en la historia de la guerra de consolas. La PlayStation 2 no tuvo parangón, y lo anterior dicho es todo menos un misterio. Varios de los mejores recuerdos que muchos gamers tenemos, varias de las mejores memorias que albergamos en lo que a videojuegos refiere, tienen muchísimas veces como protagonista a una PlayStation 2. Contaba con uno de los catálogos más fabulosos de la historia. Obras maestras que si te gustaban los videojuegos no podías dejar de jugar. Y en la única consola que podías hacerlo era en una PlayStation 2. Al menos durante varios años antes de que salieran también para la competencia. Desde esta trilogía de Grand Theft Auto hasta Metal Gear Solid 2 y 3. Desde Final Fantasy X hasta Shadow of the Colossus. Desde Gran Turismo 4 hasta God of War. Y lo peor es que estoy dejando por fuera muchos otros ejemplos igual de buenos. La PlayStation 2 fue una consola tan genial que es impresionante incluso que no haya quedado más alto en esta lista. Número 3. Número 2. Era obvio encontrarse con esta gran consola tan alto en este top. Fue una de las protagonistas de cierta guerra ya mencionada en este video y también la ganadora de dicha guerra. No por concepto de unidades vendidas. La publicidad es una cosa, la calidad del producto es otra. El hecho es que aún haciendo la nostalgia a un lado, ¿cómo se puede negar que la Super Nintendo tuvo uno de los mejores catálogos en consola alguna? No varios,
Muchos de los que ampliamente son considerados los mejores juegos de video jamás habidos vinieron de la Super NES y no se podían jugar en ninguna otra máquina. Super Metroid, Chrono Trigger, Final Fantasy 3 o más bien 6, Contra 3, Castlevania 4, Tortugas Ninja 4, Mega Man X y para poner la cereza sobre el pastel, Mario World, Yoshi's Island, la trilogía de Donkey Kong Country, Mario Kart y la leyenda de Zelda. Y lo siento por todos los maravillosos títulos que me olvido y que no hacen sino servir como testimonio para definir que esta fue simple y llanamente una de las mejores consolas que han existido. Número 2. Número 1. Todos los que sepan algo de videojuegos van a intuir muy bien quién está aquí. Y hay muchas razones para ello. Primero, veníamos de la Super Nintendo y de repente esto. Creo que fue el salto generacional más impresionante que ha habido. En verdad, uno se sentía en el futuro jugando esta consola. Y además, el mando, recuerdo yo entonces, fue absolutamente revolucionario. Desde el día cero estaba claro que la PlayStation era la máquina del momento. La Sega Saturno hacía muchas cosas bien, pero en la PlayStation se veía todo mejor. Jugar Battle Arena Toshinden y Tekken 1 era indescriptible, y eso apenas era el preludio de lo que fue, según muchos, la mejor era en la historia de los videojuegos. Cada quien tiene su propia opinión, pero considera esto: Chrono Cross, Metal Gear Solid, Final Fantasy 7, 8 y 9, Tomb Raider 2, Legacy of Kain, Gran Turismo 2, Tekken 2 y 3, la trilogía inicial de Resident Evil, la trilogía inicial de Silent Hill, Castlevania Symphony of the Night, considerado por muchos el mejor juego de esta saga, y muchísimo más. Y bastante de lo anterior nombrado solo se podía jugar en una PlayStation. Fue una época muy especial, una era de oro, y a pesar de que eso se le debe principalmente a muchos desarrolladores talentosísimos de videojuegos, que en buena parte extrañamos hoy día, pues varios de ellos no han tenido sucesores que los igualen, hay que reconocer que esta consola, que llegó en el momento justo, también hizo gran parte de todo ello posible. Por eso, para mí, aún es la número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción del video encontrarás links directos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.